Cuando hablamos en relación al idioma, cada uno de los pueblos viene y tiene su propio idioma. Tienen ese idioma que les identifica como tal. En Guatemala, lo sabemos, es un país multicultural. En él no solo vivimos, sino que nos relacionamos y compartimos 4 culturas, 4 pueblos, cada uno de ellos especial. No podemos decir es que mire, es que nosotros los ladinos podemos decir, nosotros somos el mejor pueblo, no. O mire, nosotros como pueblo maya somos los mejores, porque nosotros hemos dado tanto a la humanidad. Tampoco podemos pensar. Todos tenemos un valor y eso es importante reconocerlo e identificarlo también. Así también podemos decir que cultura son esos modos de vida, esas costumbres, esas tradiciones que tiene cada uno de estos pueblos, de esas comunidades, porque cada quien se maneja en, podemos decirlo, en su mayoría de muchas formas. Tienen diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Hay una riqueza enorme. Yo les puedo decir cuando estudiamos en el nivel preprimario, porque desde preprimario inicia eso. Yo me doy cuenta de libros que he tenido la oportunidad de apreciar, de esos que manda ahora el Ministerio de Educación, donde está ahí cómo trabajan los niños. Y nos damos cuenta y logramos apreciar que desde ahí, desde ese momento ya empiezan a hablar de lo que son esas costumbres, las tradiciones de cada una de las diferentes comunidades, de cada uno de los pueblos, hace mención. Y entonces es ahí donde empezamos a conocer. Cada quien tiene su forma de conducirse, de actuar. Hay personas, yo les digo, creo que lo mencionamos en la semana anterior, yo les decía, el pueblo maya es un pueblo que merece el respeto de todos, porque ellos respetan la naturaleza, ellos aman a la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos así? Porque ellos manejan con responsabilidad todos esos recursos naturales. Ellos valoran y saben lo importante que son. Muchas personas no les importa que se desperdicie el agua, si hay maíz, frijol tirado, caminan y pasan, lo pisotean y no hay ningún problema. Ellos no. Ellos son muy respetuosos. Ellos saben que eso es alimento. Ellos saben que esto es importante para ellos y por lo tanto, entonces ellos tienen el cuidado de cuidarlo y hacer las cosas bien. Pero eso no todos lo pensamos de la misma forma. Entonces, también hay algo que en ellos es muy, miren, yo valoro tanto eso que ellos tienen. El pueblo maya se identifica mucho. A muchas personas que yo conozco que pertenecen al pueblo maya en cualquiera de las etnias, nosotros nos damos cuenta la forma en que ellos, ¿cómo decirle?, respetan a los demás. Uno se da cuenta, yo estuve trabajando en unas comunidades, recuerdo, en el área rural, y los niños, me recuerdo que ellos llegan todavía y son de aquellos que se ponen sus manitas cruzadas y agachan su cabecita para que usted les toque la cabeza, para dar los buenos días. Miren, es algo que bueno, no puedo generalizar, ¿verdad? Pero al menos en el pueblo ladino, eso no se ve, eso no se vive. Los niños, las niñas, ya no quieren ni saludar, pues, les cuesta saludar. Y por el contrario, en el pueblo maya nosotros podemos apreciar eso. Esa práctica de valores que ellos tienen. Ellos a los ancianos, ellos a los adultos, los respetan mucho. Hay casos también, porque alguno de ustedes me podrá decir, no, Aleita, ahora ya no, ya eso ya no se da. Bien, todavía lo podemos, ¿cómo decirles?, apreciar cuando vemos a estos niños, a estos jóvenes que hacen bien las cosas, pues. Entonces, uno se da cuenta que no es porque ellos se sientan inferiores, no, porque dicen, no, la cosa es que ellos se sienten inferiores a los demás y por eso hacen, no es cierto. Ellos tienen claro lo que ellos son, lo que ellos valen, lo que ellos deben de hacer.
porque tienen esa guía, tienen ese modelo en su casa. Siguen esos buenos hábitos que tienen sus padres. Y entonces continúa esto. Entonces esto se ha venido transmitiendo de generación en generación. Hay patrones conductuales, ¿verdad? Que les permiten a ellos saber cómo actuar dentro de la comunidad, cómo hacer llegar el mensaje, cómo pueden, cómo decirles, cómo comportarse más que todo frente o entre los demás. Y eso es bueno. Uno valora lo que ellos hacen. Es importante. Así también hace mención que la cultura son todas esas herramientas, ese conocimiento que se tiene. Dice, miren, esa persona tiene una cultura bárbara. ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento. También lo vemos desde ese punto. Y entonces a ello es a lo que nos enfocamos cuando hablamos o damos respuesta a qué es cultura. Entonces, la función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos al entorno. Es decir, que la cultura le va a permitir a usted de alguna forma poderse manejar dentro de la sociedad. Solo con un término que aparece aquí, esto nos deja bien claro todo. Si nosotros ponemos en práctica los valores, compañero, compañera, si usted es respetuoso o respetuosa, usted ya la hizo. ¿Por qué? Porque usted va a respetar a los demás, usted va a cumplir con los demás, porque eso implica el respeto. Respetar horarios, respetar fechas, respetar a los demás, respetar a los ancianos, respetar a los niños. Si usted respeta, usted va a ser puntual, usted va a ser honrado, usted va a ser decente, usted siempre va a hablar la verdad, y así. Entonces es importante eso. Eso le va a permitir a usted estar relacionándose con los demás sin ningún problema. Todo va a marchar muy bien. Y también eso le permite, es lo que dice aquí, le facilita la adaptación en el entorno. ¿Por qué? Porque usted, como un ser humano con calidades, porque así lo podemos ver, si usted practica valores, usted se conduce con valores, entonces usted tiene, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Aceptación en cualquier lugar, porque así es. Y entonces es importante considerar esos aspectos. Ahora bien, nos vamos a enfocar, ya hablamos de la cultura, que abarca todos esos términos que son puntos claves ahí, o factores que intervienen en él. Ahora nos enfocamos ya a lo que es la cultura maya. Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones mesoamericanas, cuyo apogeo tuvo lugar entre los años 2500 y 900 después de Cristo. Fueron responsables de grandes ciudades, como Tikal y Chichén Itzá. Se caracterizaron por ser una de las culturas más sofisticadas, ¿verdad? O sea, le daban ese toque especial, hacían eso bonito, que todo, ¿verdad?, fuera así apreciado por los demás. Eso es en relación a los mayas. Yo les digo a ustedes, puede ser que en alguna, al menos en una ocasión, hemos tenido la oportunidad de visitar el Parque Tikal. Hemos podido observar esa belleza que tienen ahí. Esas construcciones, esas pirámides preciosas, esos espacios que ellos prepararon para hacer actividades propios de la cultura. Nos podemos dar cuenta esa lógica con la que ellos vinieron y decir, bueno, vamos a hacer esto de esta y otra forma. ¿Cómo se organizaron, verdad? Ustedes saben que para construir una casa, para construir, ¿qué?, un área, sí, de ahí área verde, un centro comercial, todo, se necesita, ¿verdad?, alguien que nos haga un plan, así todo bien detallado, muy bonito. Está el ingeniero con el apoyo de un arquitecto y ellos le dan esos toques, ¿verdad? Ya sabemos, el ingeniero es el que se encarga de esa construcción, esa obra
esa obra gris, podemos decir. Ahora el arquitecto es el que le da ese toque especial. Con ellos no había alguien con ese título, pero sí tenían la capacidad para hacer todas esas maravillas que hoy podemos apreciar ahí. Pero no solo ahí, hay en muchos lugares donde podemos apreciar. Ahí en Tikal podemos, como les digo, los que hemos tenido, yo en una oportunidad, una oportunidad ha sido la que he tenido de llegar ahí y quedé fascinada del espacio. Pero aparte de eso, cuando uno llega al lugar, esa paz, esa tranquilidad, esa ricura, ese disfrute que uno se da ahí adentro, realmente se valora. Yo sé que hay muchos compañeros que viven allá y tienen esa oportunidad de ir cuantas veces quieran, ¿verdad? Y están ahí. Y es un lugar bonito. Hay otros que desafortunadamente no han tenido la oportunidad, que lo han visto únicamente en fotografías, en las redes sociales, cuando alguien lo comparte, pero no han tenido ese enorme privilegio de estar allá. Entonces, esto realmente así es. Pero, como les digo, esos espacios tan bonitos, cómo hicieron toda esa maravilla que nos dejaron como ¿cómo decirles? Un aporte bastante significativo para la humanidad. Vamos a ver ahora en la ubicación geográfica, o cuál fue la ubicación geográfica de los mayas, del pueblo maya. Esta civilización maya ocupó un extenso territorio que incluía el sureste de México y el norte de América Central. Abarcó toda la península de Yucatán, la totalidad, vean bien, de Guatemala y Belice, así como la porción occidental de Honduras y también El Salvador. Una selva densa cubre el norte del Petén y Belice, la mayor parte de Quintana Roo, el sur de Campeche y una parte del sur del estado de Yucatán. Más hacia el norte, la vegetación se convierte en bosque, bajo compuesto de matorrales densos. Quiero comentarles aquí. Cuando yo hice esa visita a este lugar, al Parque Tikal, yo les puedo decir a ustedes, cuando estuvimos con mi familia en este lugar, hicimos un recorrido, pero como uno no conoce, usted se puede ir solo, pero el problema es que no es un espacio pequeño, sino que es un espacio bastante amplio. Para los que no conocen, ¿verdad? Ahora los que conocen, pues hasta perfectamente hacen el recorrido, pero uno, por primera vez que llega, recuerdo que cuando llegamos buscamos a un guía. Esta persona era el que nos guió durante todo el proceso, nos iba contando cómo era todo, qué espacios íbamos, qué animales eran los que habían, todo eso nos hablaba. Recuerdo, no dimos el recorrido completo, porque sí fuimos a estar, no sé, recuerdo si 2 o 3 días allá, pero solo fuimos en un día, pues, a hacer la visita ahí. Pero al momento de hacer el recorrido es un espacio bastante extenso y entonces es bastante. Uno que no está acostumbrado a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces se encuentra con ese problema. Nos cansamos, porque así es, nos cansamos. Y aunque andábamos con tenis y todo, y así cómodos, pero siempre nos cansamos. Entonces el recorrido era bastante extenso. Nos fuimos a meter por varios lugares, había unas partes donde había que, no sé cómo decirles, ¿verdad? Así como que estaban así inclinaditas y luego bajadas, había de todo. Los espacios eran así bastante cubiertos de árboles, ¿verdad? Matorrales, había de todo. Pero había unos espacios donde, como se mantiene húmedo todo eso, ¿verdad? Como no pega directamente los rayos del sol, entonces se mantiene eso húmedo. Llegamos a unas áreas en las cuales no era así como tierrita, por decirlo así normal, le cae agua y se convierte como en lodo. Ahí no, fíjense que era como barro, porque era un poco chicloso, pues.
Y entonces así, hicimos el recorrido, no completo, porque ya no aguantamos, porque la verdad ya no aguantamos caminar tanto. Conocimos bastantes espacios ahí, el guía nos llevaba y dábamos. Yo sentía por ratos que terminábamos perdidos. Yo tengo mucho temor a las alturas, porque es la verdad. Hay una pirámide donde uno puede subir todavía, ¿verdad? Pero otras donde ya no. Hay un templos, le llaman. Yo recuerdo que subí a una, pero tenía un miedo ahí arriba, porque para mí es donde se logra apreciar esto que a continuación vamos a hablar, ¿verdad? Se mira todo eso verde y únicamente se miran como esas puntas arriba, ¿verdad? Esas copas especiales hasta arriba. Y miren, se logra apreciar toda esa enorme, como les digo, maravilla. Es fascinante eso. Es un lugar muy bonito. Los que viven allá, pues qué bueno, ¿verdad? Pueden disfrutar de todo eso. Está entonces, como les digo, ese lugar especial. En la región del Petén, hace mención que se compone de una llanura baja de piedra caliza, cubierta de bosque. Una serie de 14 lagos atraviesan la cuenca de drenaje central del Petén. En el sur del Petén, la llanura sube gradualmente hacia el altiplano de Guatemala. La región del Petén es llamada las tierras bajas de la civilización maya. Vean, la región del Petén es llamada las tierras bajas de la civilización maya. El altiplano maya se extiende desde el este de Chiapas hasta en Guatemala y alcanza su máxima altitud en la Sierra de los Cuchumatanes. Es otro lugar también, un lugar bonito. Cuando uno está ahí, al principio, cuando va uno en el vehículo, da miedo, ¿verdad? Tanta vuelta y uno siente que cualquier cosa puede suceder. Pero cuando uno llega hasta allá arriba, es una experiencia bonita. Ahí sí he tenido en varias ocasiones esa experiencia de llegar. Sé que también tenemos muchos compañeros de allá, que puede hacer que vivan cerquita. Y qué bueno, ¿verdad? Logran disfrutar eso. Recuerdo que en una ocasión que fuimos también en familia, recuerdo que estuvimos ahí hasta el punto, ustedes, como es tan fresco, no sé, es helado, no sé ni cómo decirles. Pero cuando llegamos, me recuerdo, nos bajamos del vehículo, ahí vamos con suéter, con chumpas y toda la cosa. Pero estando allá, miren, era en segundos, cuando nos tocábamos la cabeza se nos veían como que teníamos pringuitas así de agua, como que nos habían picado. Y cuando uno se tocaba, tenía el cabello mojado. Había una neblina, así que no nos dejaba apreciar todo. Pero es un lugar tan bonito. Por eso les puse esa imagen de esas casitas. Yo he tenido la oportunidad de apreciar únicamente una, no sé cuántas hay, yo espero que algún compañero o compañera que viva ahí cerca nos diga, no, fíjese que hay. Es un lugar precioso también. Estar ahí arriba es entonces lograr, ¿verdad? Llegar hasta donde, según nos presentan los diferentes documentos, todas las investigaciones, ¿verdad? Que se logra esa máxima altitud en la sierra. Entonces, se puede apreciar, es un lugar bonito. Cuando estamos ahí, nos paramos donde está, ahora creo que hay hasta una cafetería ahí en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces uno puede apreciar todo hacia abajo. Es una belleza también, es una belleza. En ese lugar es precioso estar. Los principales centros de población precolombino del altiplano se encuentran en los valles mayores, como el Valle de Guatemala y Quetzaltenango, en el altiplano del sur, dominado por un cinturón de conos volcánicos que corre paralela a la costa del Pacífico. El altiplano se extiende hacia el norte en Verapaz y desciende gradualmente hacia el este. En el litoral del Pacífico guatemalteco se asientan pueblos mayas que llegan a ocupar espacios que hoy es El Salvador y Honduras, siendo Copán una de las ciudades más importantes para el estudio de la cultura maya también.
y que se encuentra en Honduras. También pueden meterse a revisar sobre ello. ¿Por qué nosotros nos enfocamos puramente a Guatemala? Porque nuestro curso es Historia de Guatemala. Entonces no nos metimos a otros espacios, a otros aspectos, porque es mucha la información que tenemos, es muy rica la información que tenemos, y entonces como que el hecho de involucrarnos o pensar en otros países, en otros lugares, descuidamos aspectos que es importante que consideremos de nuestro país. Ahora nos vamos a enfocar a algo que es bien importante, que es la organización sociopolítica de los mayas. Vamos a ver cómo estaban organizados ellos. Entonces, al hablar de la organización social y política de los mayas, podemos decir que fue una organización jerarquizada. Jerarquizada quiere decir, ¿verdad?, con diferentes rangos, diferentes mangos, según la importancia del individuo dentro del conglomerado humano que lo conformaba. Cada ciudad-estado fue independiente una de la otra. O sea, cada quien tenía su propia forma de organizarse políticamente, pero con una cultura en común que permitió el desarrollo de figuras con una autoridad máxima dentro de la organización social que compartían en común. ¿Cómo decirles? Cada espacio, por decirlo, manejaba sus propias, si lo podemos decir así, autoridades, ¿verdad? Sus principales jefes. Se organizaban, tenían mucho en común, ¿verdad? Pero eran puramente, ¿verdad? Trabajaban de forma independiente. No precisamente una necesitaba así, no. Tenían mucho en común, pero sí trabajaban independientemente una de la otra. En base al estudio de la principal figura política y cabeza de la organización social maya, vean cómo estaba organizada la sociedad, por decirlo. Se sabe que la teocracia fue el sistema de gobierno de la cultura maya en los inicios. Cuando hablamos de la teocracia, nos enfocamos a cuestiones puramente religiosas. Y entonces se pensaba que, o según estudios, ¿verdad?, que investigaciones, más bien dicho, que han hecho, se ha determinado que antes, por decirlo, eran los sacerdotes, podemos decir los religiosos, los que tenían el control. Y ellos eran los que manejaban pues todo. Pero eso fue a los inicios. Posteriormente a la supremacía de los guerreros sobre la casta sacerdotal, mutó a un sistema militarista de gobierno. Es decir, que llegó el momento donde ya no eran un sistema puramente teocrático, sino que se convirtió en un sistema militarista. Cuando hablamos de militarista era que los militares tenían el poder, tenían el control. Ellos eran los que se encargaban entonces de hacer lo que hacían anteriormente, según las investigaciones, los religiosos. Ahora nos enfocamos a la organización política de la cultura maya. A la cabeza de la estructura política estaba el Alakwinik. Este personaje se sustentaba en la sucesión de poder mediante un linaje dinástico heredado del padre al hijo mayor. Presten mucha atención en esto. Y solo cuando no existía un descendiente mayor, o sea, no había un hijo, no estaba el primogénito, podemos decirle, cuando no estaba el hermano del hombre verdadero, es decir, del Alakwinik, porque eso quiere decir Alakwinik, hombre verdadero. Cuando no había hijo, entonces el hermano de este era el que se encargaba de gobernar. Si no existía, vean bien, ¿quiénes eran entonces los encargados si no había ya no estaba el hijo, ni un hermano,
Entonces, si no existía ni el hijo mayor ni ningún pariente, los sacerdotes y nobles ocupaban el cargo. Vean qué interesante. Entonces, el Alacuinic, al ser la cabeza de la organización política maya, administraba los recursos de la población a la cual guiaba. Designaba a los encargados de gobernar a las poblaciones sometidas y a los nobles que gobernarían junto a él. Las siguientes son las figuras que complementaban la organización política maya. Es decir, entonces estaba el Alacuinic. Él tenía como subalternos, podemos decir, ¿verdad? Quienes se encargaban de alguna forma también de guiar, ¿verdad? Asignaba o delegaba funciones, por decirlo. Y ellos se encargaban entonces de también hacer un trabajo. Vamos a ver. Nos vamos a enfocar a Ahuacán. Este personaje se encontraba al lado del Alacuinic como sacerdote supremo, prevaleciendo sobre los demás sacerdotes. Guarda los conocimientos del pueblo, organizaba las ceremonias religiosas, era custodio de los textos sagrados, del calendario ritual y civil y de la educación. Este personaje, como lo es el Ahuacán, era entonces el sacerdote supremo, por decirlo, que estaba siempre al lado del Alacuinic. Está también el Batab o los Batab. A estos, el Alacuinic los designaba para gobernar las poblaciones que estaban bajo su jurisdicción. Se encargaban de dar justicia y el cobro también de tributos. Eso era lo que hacía. Esas eran las funciones de los Batab. Así también estaban otros, que eran los Ajolpop, que fueron los jefes de poblaciones pequeñas y se encargaban de las ceremonias civiles y religiosas de la comunidad. Así también estaban otros que eran los Nacom. Fue la máxima figura militar y se elegía cada 3 años. Existía un Nacom en cada comunidad y estaba subordinado por el Alacuinic. Vean qué interesante. ¿Cómo se organizaban desde entonces? Desde hace mucho tiempo. Eso era en relación a la organización política, ¿verdad? Cada uno de los puestos que ocupaban, los mandos, las funciones que tenía cada uno de ellos. A eso hace mención. Luego, entonces venimos y nos vamos a enfocar a lo que es la organización social de la cultura maya. Lo que mencionamos anteriormente era la organización política de la cultura maya. Ahora nos vamos a enfocar a la organización social de la cultura maya. La clase sacerdotal y guerrera, al estar cerca de la figura del Alacuinic, gozaba de un estatus superior frente a los demás individuos que conformaban la pirámide social. Vean, la clase sacerdotal y guerrera, o sea, todos los sacerdotes y los guerreros, que al estar cerca de la figura del hombre verdadero, que quiere traducido a este idioma es el Alacuinic, gozaban de ese estatus superior frente a los demás, tenían privilegios, por decirlo. Los sacerdotes acumulaban el poder del conocimiento místico, religioso y matemático, y la clase guerrera se encargaba de sostener al gobierno supremo, sometiendo a los poblados tributarios. Vamos a ver. Vamos a enfocarnos ahora a los agricultores y a los artesanos. Vean aquí quiero que le pongamos mucha atención a esto. Cuando hablamos de los agricultores y los artesanos, estos seguían en la importancia, o sea, en la estructura, cómo venían, ¿verdad? Ya que en estos se sostenía la comunidad por la cosecha de alimentos
o la creación de artículos de uso cotidiano. Es decir, que los agricultores, los artesanos, es decir, que ellos son los que mantienen, ¿cómo decirles? Aparte de productivas las zonas, las comunidades, son los que de alguna forma es gracias a ellos que se tienen alimentos y todo aquello que es de utilidad para la comunidad. Entonces, según la forma en cuestión social, la organización en cuestión social, entonces hace mención que están cerca del hombre verdadero o el Alak-Winnik, los sacerdotes la guerra, y los de guerra, ¿verdad? La clase sacerdotal y la de guerra. Y luego, abajito, están los agricultores y esos artesanos que son los que se encargan de alguna forma de abastecer, podemos decir, de todos esos recursos que son indispensables para sobrevivir. Hace mención también no únicamente de cuestiones de agricultura, también habla de todos esos artesanos que de alguna forma vienen y contribuyen con el sostenimiento de la comunidad, ya sea con la cosecha de alimentos o la creación de esos artículos de uso cotidiano. Así también está, más abajo podemos decir, la gente común que realizaba tareas de mantenimiento comunitario. Estos individuos formaban parte de la clase inferior, pero muy abajo de ellos también se encontraban los esclavos, que obtenían esta condición por crímenes o por ser prisioneros de guerra. Vean qué interesante. Vamos a enfocarnos siempre a la sociedad maya, que estaba dividida en la siguiente pirámide social. Así está la sociedad maya, o así estaba la sociedad maya en ese entonces, según esta investigación. Aparecen los almején. Este grupo lo conformaban todos los nobles que eran el Alak-Winnik, los sacerdotes, la familia del supremo gobernante, los guerreros y las figuras administrativas del gobierno, porque ya desde entonces, ¿verdad? Ya existía eso. Seguido estaban, o más abajito, estaban el Yalba Winnikov. El grupo que lo conformaba era el pueblo, los agricultores, los artesanos, los mercaderes y la gente común. Este es el Yalba Winnikov. Luego está el Pentakov, que eran las personas sometidas a la esclavitud, es decir, los esclavos, así, ¿verdad? De una forma sencilla, son los esclavos. A la sociedad maya se le impartía justicia en la figura del Batav, y solo en casos extremos o de sumo interés, el Alak-Winnik intervenía. El homicidio, el robo y el rompimiento de votos matrimoniales era extremadamente castigado, pudiendo llegar a la pena de muerte como sentencia máxima o dar el estatus de esclavo al infractor. En el caso que faltara al matrimonio, se le exponía a estos infractores a la vergüenza pública. Quiero enfocarme aquí en algo. ¿Cuántos de ustedes viven en esas comunidades? ¿Cuántos de ustedes han escuchado en redes sociales, en diferentes medios de comunicación también, en relación a los castigos que da el pueblo maya? ¿Cuántos de ustedes? Yo quiero que me escriban y también me comenten, y luego yo voy a revisar y voy a poder compartir en nuestra próxima sesión de trabajo en relación a eso. Yo quiero comentarles, no he tenido la oportunidad, ni deseo tenerla, de presenciar al momento que a las personas cuando fallan dentro de estas comunidades mayas se les aplique un castigo. Pero sí lo he escuchado, lo he visto en redes sociales, en otros medios de comunicación, y nos damos cuenta que estas personas no dejan pasar, no sucede
como en otros lugares. Ah, no, es que lo hizo sin querer, ¿verdad? Es que él no sabía, y justificando cuánta locura cometan. Con ellos no. Con la cultura maya no pasa eso. Con el pueblo maya no pasa eso. O dentro del pueblo maya no pasa eso. Si usted falla, a usted lo sancionan. Pero no lo van a llevar a la policía a ver qué le dicen, si lo regañan, con un juez. No. Ellos saben cuál es el castigo que a usted le corresponde por eso. Y lo hacen ustedes. Los amarran a veces donde hay unos postes, unos postes, y ahí están y les dan y les hacen de todo. Los ponen a cargar, los arrodillan, les hacen de todo, pues. Pero miren, no podemos decir, mire, es que los derechos humanos, que ahí no interviene. No, es que miren, sucede en muchas comunidades. Se mete el ladrón a la casa, lo encuentran robando, se va un día o 2 días y ya lo sueltan y ya se olvidó todo. No se efecto, lo vuelve a hacer nuevamente. Por el contrario, este tipo de castigos que ellos aplican es diferente. Y entonces nos damos cuenta que la gente piensa 2 veces antes de actuar. ¿Por qué? Porque sabe a lo que se atiene si él comete ese error o ella comete ese error. Eso es importante valorar. Uno valora mucho y se da cuenta de lo que hacen en estas comunidades. Y uno dice, ay, la gran, qué buenos son, ¿verdad? Porque así es. Son muy buenos. Si nosotros nos damos cuenta realmente de lo que hacen, es para beneficio de todos dentro de la sociedad. Eso les permite saber que tienen que tener no temor, sino que respeto hacia los demás. Y eso es bueno. ¿Cuánto escuchamos? ¿Cuánto escuchamos hoy en día en las calles? Es penoso realmente. Pero no, ellos actúan, ellos no están llamando que la policía los juzgue, no, ellos mismos, y no es porque sean malos, ay, es que cómo se organizan y son malos, no es cierto, al contrario, ellos saben y quieren el bienestar para ellos, y entonces actúan un castigo, y creo que con eso aprenden, y ahí salen las mamás. Yo vi en las noticias hace ya varios días, hubo, ay, no me recuerdo en qué comunidad era, pero se dio un caso donde unos jóvenes se metieron a hacer cosas que no debían, por decirlo. Y la policía lo llevaba. Lo agarró la policía, ¿verdad? Y llegó la mamá a donde estaba. Y cuando los policías, me imagino que la señora preguntó qué había pasado. Cuando los policías le dijeron, y fue algo, se veía en redes sociales, se lograba apreciar el video. Miren ustedes, yo digo, qué corazón, pero yo dije, no, es que tiene razón, pues por eso estamos como estamos. Fíjense que me imagino que el policía le dijo a ella qué había hecho, la señora le pegaba al hijo, y lléveselo, le dijo al policía. Y lo subieron a la patrulla, y el joven le decía, a la mamá le decía, y va a dejar que me lleve, y así. Y la señora, lléveselo al policía, así como lo. Es por ello que la gente piensa 2 veces antes de hacer las cosas. Por el contrario, hay otros que no. Lo hizo, no, pero hay que cubrir al niño, a la niña, que los demás no se enteren. Esos son los errores que cometemos y por eso estamos como estamos. Hay tanta delincuencia porque nosotros también contribuimos cuando no sabemos corregir. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? ¿Por qué les ejemplifico con esto? Porque es importante valorar lo que ellos hacen. Cómo este pueblo se organiza, ellos saben bien cómo conducirse, cómo actuar con sus hijos cuando ellos están fallando. Y eso realmente se valora, pues. No cualquiera lo hace. ¿Quién le va a dar sus hijos a la policía? Que se los lleven. Pero ella sí. La señora lo hizo y se lo llevaron. Y miren, así se da la situación. Entonces, uno se da cuenta cómo actúan estas personas. Otras veces también en las noticias los cargan en el parque, desnudos, amarrados. Y ahí los llevan y les van pegando. Ay, qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero tienen que entender, pues, que hicieron algo que no debían. Y entonces les está yendo mal. Ellos mismos actúan porque ellos saben, ellos tienen sus reglas. Ellos saben cómo se manejan sus valores. Entonces no les gusta que los decepcionen, pues. Ahora nos vamos a enfocar a la mujer en la cultura maya precolombina.
Dependiendo de la clase social a la cual perteneciera, la mujer tuvo un papel importante, ya fuera como escribiana, como guerrera o para dar estabilidad a los reinos. Tal fue el caso en Guatemala, en donde el poderoso gobernante de Calakmul, quien junto con su esposo, Kinich Balam II, dirigieron el reino Huaca, actual sitio arqueológico conocido como el Perú, en Guatemala, ¿verdad? Ella estuvo acompañando a su esposo y juntos, de alguna forma, buscaron el bienestar y el beneficio para todo ¿cómo podemos decirle? Esa comunidad, si lo podemos ver así. En el caso de la gente del pueblo, que es diferente, en el caso de la gente del pueblo, la mujer maya se concentraba en las funciones de, vean, en el caso de la gente del pueblo, la mujer maya se concentraba en las funciones de, primero, nos aparece como ama de casa, esposa, madre. En la siguiente, en la educación de los hijos, se enfocaba a ello. Para ella eso era prioridad también, seguido de la elaboración de los alimentos y también de los vestidos. Así también del cuidado de la casa y la crianza de animales domésticos. Eso era en el caso de la gente del pueblo. La mujer maya se dedicaba o se concentraba precisamente en estas funciones. Eso era lo que ella hacía, ¿verdad? Vamos a enfocarnos ahora a lo que es la economía de los mayas. ¿Cómo era la economía de los mayas? Y nos ponemos a pensar todo eso, realmente cómo era, así. Pero vamos a ver algo. Hay diferentes bibliografías que nos presentan, ¿verdad?, esta información que es de tanto interés para conocer un poquito sobre ella. Entonces, cuando hablamos de economía de los mayas, con una extremada planificación y tradición, la economía maya se formó en base a una combinación entre el comercio y las actividades de producción primarias. De esta manera, como si se tratase de un sistema circulatorio, la cultura maya poseía una gran cantidad de redes comerciales en las que mercadeaban el producto de labores como la agricultura, la caza, la pesca, la explotación de recursos minerales. Todo ello era parte del comercio de los mayas. Vamos a ver. En la economía maya, las tierras eran propiedad, vean, aquí es muy importante. En la economía maya, la tierra era propiedad de las élites. Sin embargo, las mismas se repartían de acuerdo a las necesidades de la sociedad para que fuesen trabajadas y con su producción también se honrara al máximo gobernante o a la Wimik. Se les proporcionaban las tierras, ellos se encargaban de prepararlas, de sembrar, de cosechar los productos. Pero eso sí, era importante que honraran a su máximo gobernante. Vamos a ver. Siendo esencialmente agricultores, usaron la técnica de la milpa, es decir, deforestar un área de la selva para cultivar hasta agotar los recursos del suelo, haciendo lo mismo en diferentes lugares. Es decir, que aprovechaban el espacio. Habían, por decirlo, áreas donde no se podía sembrar, ¿verdad? Porque había muchos árboles y todo. Entonces, por eso hace mención que deforestaban. Limpiaban toda el área para luego venir y de alguna forma poder estar lista para poder sembrar, para poder venir y cosechar todo ese producto que era necesario. Así también sembraron maíz, yuca, calabaza, frijol, tomate, aguacate y cacao. Adicionalmente, con el copal, el caucho, el algodón, el tabaco y hoja de palma manufacturaban productos artesanales. Hoy en día todavía lo vemos y podemos apreciar eso, ¿verdad? Todo, cómo se da todo ese proceso, cómo ellos se manejan así.
Ellos se dedican todavía a esto de que la siembra de maíz, eso todavía lo vemos, ¿verdad? La yuca, las calabazas, frijol, tomate, aguacate, todo eso todavía continúa. Así también es importante recordar, hay comunidades en las cuales predomina el pueblo maya, porque son parte del pueblo. La etnia es precisamente del pueblo maya y ellos se encargan, especialmente se dedican a sembrar y a cosechar muchos productos que hasta el momento, vean, podemos decir así con, ¿cómo decirles? De una forma, sí, con orgullo, podemos decir, ¿verdad? Que exportan a otros países. ¿Por qué? Porque hay producto de calidad, porque se cuenta con tierra fértil. Cuando hablamos de tierra fértil, sabemos que es una tierra a la cual se le ha dado el cuidado necesario para que ésta esté en perfectas condiciones y pueda de alguna forma ofrecer o brindar a las personas esos frutos, esas legumbres, todo tipo de producto para poder venir y consumir, pero aparte de eso también para poder exportar. Adicionalmente, les decía, ya mencionaba lo que es el copal, el caucho, el algodón, el tabaco y hojas de palma. Se utiliza mucho de esto. Vemos nosotros en todas esas artesanías que realizan, donde utilizan hacen muchos trabajos en cuestión de hoja de palma, ¿verdad? Esa es ¿cómo le podemos decir? Un material que es utilizado por ellos. Lo vemos muchas veces, compramos sopladores, ¿verdad? Petates y otros artículos, canastos, ¿verdad? Tortilleros, ¿cómo le llaman también? Como una especie de tapetes, también como alfombras, de todo hace. Y no solo en ese producto, sino que hay diferentes. Es entonces importante poder conocer cómo se daba esto. Otras de las actividades primarias de la economía de los mayas fueron la caza de venados, conejos, ardillas, tortugas y la pesca de algunas especies marinas. Cabe también destacar que también practicaron la domesticación de abejas, de las cuales se aprovechaba la miel y la cera. O sea, miren, ¿desde cuándo viene eso, verdad? Igualmente se valieron de la riqueza de los suelos para explotar recursos minerales como el pedernal, el jade, la obsidiana, la hematita, la pirita de hierro y arcilla, para fabricar herramientas, armas, artículos utilitarios e incluso también tintes. Eso es en relación a él. Ahora nos vamos a enfocar a lo que es el comercio en la economía maya. Vamos a ver aquí unos puntos que son importantes. Existiendo un autoabastecimiento, vean, autoabastecimiento, o sea, ellos tenían todo lo que necesitaban, por decirlo. No les faltaba, por decirlo, algo y entonces tenían que irlo a buscar fuera. No, ellos tenían esa capacidad para poder venir y cubrir todas sus necesidades. Y entonces estaba sostenido por las actividades primarias de la economía maya. Ahí nació un intenso comercio, tanto entre las grandes ciudades mayas como de otras civilizaciones. Conforme a esto, los principales productos comercializados fueron el cacao, la obsidiana, las cerámicas, los textiles, las herramientas, el maíz, el pescado, las joyas, la madera, las armas, el cobre, el oro, la miel, la sal, el frijol y también el aguacate. Vean, todo esto era parte de cada uno de esos productos que eran parte del comercio de la cultura maya. El comercio en la economía de la cultura maya. Todo eso era importante. Y entonces podemos valorar cómo trabajaban, cómo se organizaban, qué bien hicieron las cosas. Muchas veces nosotros, ¿verdad?
como que nos hacemos bola, pero sucede porque existen muchos obstáculos, o nos los ponemos o no los ponen. Ellos no, ¿verdad? Trabajaban conjuntamente, iban avanzando, cómo iban evolucionando, cómo iban mejorando. Es de admirar lo que ellos hacían. Entonces, el comercio pasó a ser tan importante que nacieron los puertos, como lo es el Tikal en Guatemala, Santa Rita en Belice, Isla Roatán en Honduras y Tulum en México, entre una veintena. Siendo esta estructura económica el motor de la cultura maya, es casi seguro que su colapso fue determinante en su misteriosa desaparición. Ahora nos vamos a enfocar a un punto importante donde yo quiero que presten mucha atención, porque todavía en algunos casos hemos interpretado, bueno, tal vez no solo interpretado, sino que nos han hecho ver algunas cosas que a lo mejor hoy van a quedar claras para nosotros. Veamos. Vamos a enfocarnos entonces a la religión maya. En sus inicios, la religión de los mayas fue un culto a la naturaleza y a las fuerzas presentes en el entorno donde vivían como nómadas. Es decir, cuando hablamos de los grupos nómadas, ya sabemos que andan de un lugar a otro, no se han establecido, eso ya lo hablamos. Ahora, cuando ya hablamos en cuestiones de sedentarización, es cuando ya se establece en un lugar. Al inicio, esto no se daba, ¿verdad? Porque andaban de un lugar a otro, andaban como grupos nómadas, ¿verdad? Hablaban que podían andar entre 15, 20 personas, por decirlo, en cada una, y se movían de un lugar a otro, buscando según sus necesidades, abastecer o cubrir esas necesidades que tenían. Luego, a medida de que avanzó la sedentarización, es decir, donde ya se establecían en un determinado lugar, donde empezaron, eso ya lo hablamos, por ejemplo, a sembrar maíz, a sembrar otros productos, y tenían que esperar la cosecha, entonces se establecieron en los lugares. Entonces vamos a ver, a medida entonces de que avanzó la descentarización, aumentó la necesidad de organización formal de aquella religión, y con ello la de contar con un cuerpo sacerdotal de carácter especializado, ¿verdad? Ya no era únicamente de venir y hacer un culto a la naturaleza, ¿verdad? Para poder venir y agradecer, por decir. No, ya se pensó en algo diferente. Como ya estaban establecidos en un lugar, bueno, también eso sería bueno que lo hagamos bien, por decir, que nos organicemos de una mejor manera. Y entonces, hacia el siglo IV, en el Petén, la religión se había fusionado con una filosofía animista más compleja, basada en la deificación de los cuerpos celestes. Cuando hablamos de deificación, hacemos referencia a los dioses, ¿verdad? Esos cuerpos celestes, todo eso nos podemos referir al cielo, todo eso. Altamente difundida entre el pueblo llano, es decir, a todos los demás, ¿verdad? Esa idea o se trasladó todo eso a los demás, a todos. Esta religión era interpretada y servida por sacerdotes matemáticos, astrónomos, vaticinadores y maestros de ritual. Su funcionalidad, en cambio, pasó a estar regida por los administradores, y algo muy característico del área mesoamericana en general es la estrecha vinculación de la religión maya con conocimientos científicos como la escritura, el calendario y la astronomía, que en un aspecto u otro están relacionados con la medición del tiempo. Vean esa imagen que les coloqué ahí, muy bonita, ¿verdad? Se puede apreciar todo ese esplendor que se ve al final de esta pirámide. Entonces, para la ciencia maya,
El tiempo era una inmensa y majestuosa sucesión de ciclos, sin principio ni fin. No había un principio, no había un fin. En este sentido, todos los periodos en que se dividía el calendario eran otras tantas divinidades a través de las cuales los mayas rendían culto al tiempo. Eso es en relación a la religión. Ahora vamos a enfocarnos a la cosmogonía. Vamos a ver. Los mayas compartían con otras culturas mesoamericanas una concepción cíclica del tiempo y del espacio. Creían en la existencia de mundos anteriores que habían sucumbido a un cataclismo de carácter natural que identificaban como un diluvio. Ellos pensaron, ¿verdad? Hubo un diluvio y ahí surgió todo lo que está. Para los mayas, el Dios único, es aquí donde quiero llegar. Vean, para los mayas, el Dios único era Hunahpu, era el único Dios que ellos tenían, por decir, el gran creador y padre de Itzamna, con lo cual queda entonces descartado el pensamiento que nos impusieron con respecto a que los mayas eran politeístas. Entonces, los mayas no eran politeístas. Conforme el tiempo, conforme a las investigaciones y se va analizando todo, se logran interpretar muchos aspectos importantes como este. Entonces, los mayas tenían un único Dios, ¿verdad? Que era él, Hunahpu, que era el gran creador y padre de Itzamna. Entonces, es importante tener presente esto. Ahora vamos a ver sobre los sacerdotes y los rituales religiosos. Para interpretar y desentrañar los designios divinos en toda esa compleja simbología religiosa y cosmogónica, la cultura maya disponía de una élite sacerdotal, probablemente identificada con los gobernantes, cuyos miembros aparecen también representados en los monumentos tallados. Era algo que les iba a decir. ¿Qué valor tenían estos sacerdotes y todos esos rituales que ellos realizaban? Para ellos era algo muy especial. Tenían un significado fundamental. Y tal es el caso en que en diferentes espacios ellos pudieron plasmar, pudieron tallar en esos monumentos, ¿verdad? A cada uno de, o a estos miembros, podemos decir, esos gobernantes, para dejar un mensaje, para hacer ver la importancia que tienen cada uno de ellos. Entonces, establecieron un calendario de 13 energías, cada una de las cuales tenía un propósito ante la cosmovisión maya. Vean lo importante aquí. Establecieron un calendario de 13 energías, cada una de las cuales tenía un propósito ante la cosmovisión maya. Es decir, cuando hablamos de cosmovisión, es la forma en que ellos ven el mundo, porque así es. La cosmovisión permite, de alguna forma, venir y ver de una forma diferente el mundo. Vamos a enfocarnos ahora a lo que es el desarrollo de las ciencias en la cultura maya. Esto nos va a parecer muy interesante a nosotros como profesionales en el área de educación. El tema es importante, el tema es rico en contenido, pero aquí hay aspectos muy importantes que es bueno conocerlos, saber que tienen mucha importancia en un proceso de formación, que hay que dejar claro ese mensaje, que hay que dar clara la información para poder venir e interpretarla de la forma correcta. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de las ciencias en la cultura maya, hacemos mención de que uno de los mayores logros de la cultura maya fue el desarrollo del sistema matemático más sofisticado y preciso de la América precolombina, comparable y en muchos casos incluso superior a los sistemas
de notación y al calendario del Viejo Mundo. Un alto porcentaje de los textos glíficos mayas son signos que se refieren a materias, cálculos aritméticos, calendáricos y astronómicos. Vean qué interesante, ¿ya? Hace mención que el gran porcentaje de los textos glíficos mayas son signos que se refieren, es decir, hay ahí un mensaje, tienen un mensaje, los hicieron porque tienen algo importante que transmitir, dejaron plasmado algo, es decir, que no lo hicieron únicamente por pasar el tiempo, no tenía que hacer y me voy a poner a bordar, o ellos también, ¿verdad? No tengo nada que hacer, me voy a poner a tallar en piedra, a ver qué hago, no, tenía un objetivo, el objetivo es trasladar un mensaje, dejar registrados acontecimientos importantes para la cultura. Y entonces hace mención de esto, que un alto porcentaje de los textos glíficos mayas son signos que se refieren a materias, cálculos aritméticos, calendáricos y también astronómicos. Enfoquémonos a las matemáticas, a la matemática maya. Los mayas fue la primera civilización creadora del número 0. Me pueden decir ustedes, sí, pero mire que hay otras civilizaciones, por ejemplo, los sumerios, y mire que después, y empezar a ejemplificar. Pero no, fueron los mayas la primera civilización creadora del número 0. Sí, fueron los mayas quienes utilizaron antes que cualquier otra civilización el 0 como un concepto matemático bien desarrollado en su sistema numérico. En la historia de la ciencia y del pensamiento humano, el 0 maya significa la conquista de una cumbre universal inalcanzable durante mucho tiempo y que aún hoy, con sus modificaciones, es imprescindible usar. Vamos a ver entonces la numeración maya. Los antiguos mayas utilizaron un sistema vigesimal que permitía expresar los numerales de dos maneras distintas, es decir, con barras y puntos. Un punto siempre tenía un valor de 1 y una barra el valor de 5. Y aparecía también esa concha que identifica el 0. No sabemos ni cómo decirle, miren, es que es ese dibujito que está ahí cuando estamos dando clases, ¿verdad? Es una conchita. A través de los signos glíficos con forma de cabeza, cefalomorfos, es decir, como de, sí, cabecita, ¿verdad? Como cráneo. El sistema de numeración es vigesimal y los signos tienen un valor relativo, dependiendo de la posición que ocupen los diferentes niveles. Cuando enseñamos la numeración maya, yo sé que muchos de ustedes ya han dado en los cursos que imparten en sus establecimientos educativos, sino todos ustedes, en su mayoría, han tenido la oportunidad de poder impartir, ¿verdad? En los cursos temas como lo es la numeración maya, ejercicios con la numeración maya. Otros que no ejercen en docencia han tenido la oportunidad de poder ser los que reciben esa información y que han realizado esos ejercicios porque se les ha asignado como tarea. Y entonces pensamos en esto, la importancia que tiene, ¿verdad?, de que el sistema de numeración vigesimal y los signos tienen un valor relativo según la numeración maya, dependiendo de la posición que ocupen los diferentes niveles. Y eso lo vemos así, ¿verdad? El primer nivel, segundo nivel y así sucesivamente. Vamos a ir bien. Aquí está el ejemplo de la escritura de los números mayas. Así se escriben los números mayas. Ahí lo vemos. Puede decirme alguien, mire, se lo vi desde preprimaria. Y es cierto, desde preprimaria empieza. ¿Por qué hace mención? Porque es importante, es parte de toda esa cultura rica de nuestro país. Y entonces es importante dar a conocer. Llegamos a primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, empiezan ejercicios, sumas, restas, en relación a lo que es la numeración maya. Vemos cómo está dependiendo la posición, cómo es que se realizan o cómo se escriben los números. Sabemos que en la primera tiene un valor de 1, en la segunda de 20 y así sucesivamente para ir
incrementando y poder venir y realizar cualquier tipo de ejercicios que se quiera realizar utilizando la numeración maya. Ahora nos vamos a enfocar a lo que es la astronomía. Los mayas hicieron cálculos exactos de los periodos de rotación de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud esos periodos de la Luna, el Sol y de estrellas como Pléyades, a las que llamaban Sab-Ek, estrella cascabel, y marcaba los inicios de festividades rituales. Cuando hablamos de Pléyades nos referimos a todo, ¿verdad? Todo lo relacionado para poderse estudiar en relación al cosmos. Y entonces hace mención de la importancia de ello, de ese estudio que realizaron en cuestión de astronomía y que calcularon de una forma, ¿cómo decirles?, exacta cada uno de esos periodos. Así también pasamos a lo que es el calendario maya, que también es muy conocido por todos. Desde pequeñitos también lo conocemos, que no interpretamos bien lo que dice porque no se enfocan precisamente a detallárnoslos, porque así es, pero hay establecimientos educativos donde sí, hoy en día, donde ya se implementan cuestiones puramente de nuestro país enfocados a los diferentes pueblos y cuando llegan al pueblo maya y que les explican a los jóvenes en relación a todo, cómo está conformado y qué quiere decir cada uno o qué significa según el lugar que está colocado, la posición en que lo colocaron estos podemos decirle, ¿cómo les podemos decir? Estos expertos, podemos llamarlos, a esta civilización al momento de realizar. Entonces, el calendario maya es uno de los sistemas de división del tiempo más sofisticados y precisos de la historia de la humanidad. ¿Vean? Ahí el tiempo está distribuido según el conocimiento de la cosmogonía maya y sus complejos estudios astronómicos. Es un sistema cuyo funcionamiento se explica gracias a un conjunto de 3 calendarios empleados de forma sincrónica. Es aquí. Está el Tzolk'in, que es de 260 días, que equivale a un año lunar. Está el Hau, que es de 365 días, que es un año solar. Y la rueda calendárica, que es de 52 años. El calendario maya es mucho más exacto que el calendario gregoriano y empezó a calcular los años bisiestos mucho tiempo antes que cualquier otra civilización. Luego, después de hablar del calendario, nos vamos a lo que es la escritura maya. Cuando hablamos de la escritura maya, podemos decir que era un sistema logosilábico, cuyo significado es discutido. Los símbolos individuales, o sea, los glifos, podían representar bien una palabra, normalmente un morfema o una sílaba. Es decir, a decir verdad, el mismo glifo con frecuencia podía usarse de las dos formas. Los glifos mayas eran básicamente logográficos, es decir, cada símbolo representaba un ente o un concepto, como por ejemplo pescado o jaguar. En general, los glifos utilizados como elementos fonéticos fueron en su origen logogramas correspondientes a la palabra que en lenguaje hablado eran monosílabos, que o bien terminaban en una vocal o bien en una consonante puramente débil. Hasta hace poco tiempo, vean esto, quiero que también lo interpreten muy bien porque es bastante importante para ustedes, compañeros. Es algo que también nos hicieron creer por mucho tiempo, pero luego, conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo muchas cuestiones que son importantes. Hasta hace poco se creía que los mayas habían adoptado su escritura de los olmecas o de la epiolmeca.
Sin embargo, recientes descubrimientos han llevado el origen de la escritura maya varios siglos atrás y parece posible que los mayas hayan sido los que inventaron la escritura en Mesoamérica. Otro error, es a lo que quiero que lleguemos, que se ha cometido, es decir, que la escritura maya es jeroglífica y asociarla con la egipcia. La escritura maya, como ya se dijo, es glífica y no jeroglífica. Oigan, compañeros, la escritura maya es glífica, no jeroglífica. Ahora nos enfocamos al arte maya. La arquitectura maya presenta numerosas variaciones regionales, pero también unas características muy comunes. Una de las más destacables es el diseño urbanístico de los centros ceremoniales, en los que los principales edificios, es decir, esos templos, los palacios, esos juegos de pelota, se agrupan en torno a amplias plazas, sobresaliendo por su altura respecto a las demás construcciones de los templos y pirámides. Las tierras bajas del sur. El Petén Central destaca la actividad constructiva de Tikal, cuyos templos más importantes se conciben como monumentos conmemorativos de los gobernantes muertos. Sus construcciones de gran verticalidad, disculpen, les decía que sus construcciones de gran verticalidad coronadas por templos rematados por gigantescas cresterías cubiertas de relieve de estuco sobresalen por encima de ese imponente techo de verdor en la selva. Disculpen, de tanto hablar me da. Les decía, yo se los mencionaba anteriormente, ¿cómo se puede apreciar eso? Hoy lo vemos que ya con esos drones, ¿verdad? Suben y desde arriba se puede apreciar, pero se ven tan pequeños esas puntas que salen, pero están todos esos árboles, todo eso verde, esa selva bonita, pero se logra apreciar de esa manera. Ahora, cuando hablamos de la escultura maya, nos enfocamos a otros aspectos que son relevantes también de la cultura. Los mayas alcanzaron un alto grado de especialización en el arte de esculpir la piedra. Realizaron tableros, tronos, jambas y dinteles, elementos que, por su situación en el interior de los edificios, solo podían ser vistos por unos pocos. También aplicaron ese arte a numerosos monumentos destinados a ser colocados en grandes espacios abiertos, como las estelas y esos altares bonitos que tienen. Como les digo, cuando visitamos esos lugares, esos centros turísticos, ¿verdad? Donde las diferentes culturas han estado y podemos apreciar toda esa riqueza, toda esa belleza que hay. Yo les puedo decir, en Saculeu, por ejemplo, es encantador entrar ahí. A mí me encanta en ese lugar cuando uno llega porque se siente una paz desde que uno entra. Esos espacios enormes que hay. Hay muchos visitantes, pero se disfruta todo eso. Los monumentos tallados más tempranos se concentraron en lugares de la zona más meridional del área maya, como Izapa, Caminalhuyún o Abactacalí, donde se localizaron estelas y altares ya aislados, ya en estrecha asociación entre sí. Al poco tiempo, las tierras bajas empezaron también a erigir este tipo de monumentos, especialmente si tomamos en cuenta la estela de Quiriguá, que es un emblema del poderío maya. Ahora, cuando nos enfocamos a lo que es la pintura y la cerámica, casi todas las edificaciones importantes de la cultura maya fueron decoradas con pinturas, en particular los muros interiores y las bóvedas. Los temas principales de tales obras fueron dos: representaciones de deidades y escenas narrativo-históricas. En estas últimas, la figura humana posee un papel protagónico. Son característicos
En este sentido, los murales en los que aparecen miembros de las diferentes dinastías reinantes, era lo que habíamos mencionado anteriormente, en escenas donde se demuestra su poderío y también su grandeza. También se representaron batallas, sacrificios de prisioneros y la entronización de monarcas, ¿verdad? Cuando ocupaban los espacios. Y entonces también se realizaba ese trabajo para dejar plasmado lo que se había hecho. La pintura mural tuvo seguramente la misma importancia que la escultura en cuanto a su cantidad y su mensaje ideológico. Destacan también de manera particular los murales de Bonampak, lugar ubicado en la selva chapaneca. Se trata de un conjunto de escenas repartidas en 3 habitaciones que ocupan un área aproximada de 50 metros cuadrados. Los artistas mayas representaron ahí imágenes donde aparece una multitud de personajes heterogéneos pertenecientes a la élite gobernante. Ahora nos enfocamos, luego de hablar de esto, vamos a enfocarnos a lo que son los señoríos del posclásico maya. Cuando hablamos del señorío quiché, hace referencia a que el reino quiché fue un estado en el altiplano de Guatemala que establecido por los mayas quiché al inicio del siglo XIII. En el siglo XV, el reino quiché se había convertido en una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica en el periodo posclásico. En el libro de Popol Vuh, en donde se pueden conocer historias de este pueblo y también sus clanes. Ahí se puede encontrar información importante. El poder del reino quiché tuvo su apogeo durante el reinado de Kikau, quien gobernaba desde el pueblo fortificado de Cumarcaj, situado en lo que hoy es el departamento de Quiché. Durante su reinado, los quichés subyugaron otros pueblos mayas como los sutujiles, cachiqueles y mames, así como también el pueblo nahuatl. Controlaron extensas áreas en el altiplano, la costa sur de Guatemala, así como zonas en el suroeste de México. El origen. Aunque los quichés establecieron su presencia en el altiplano de Guatemala hacia 600 años después de Cristo, la historia documentada de los quichés comienza alrededor de 1200 después de Cristo, con la llegada de un pueblo invasor proveniente de la costa del Golfo de México, penetrando en las tierras altas vía la cuenca del río Pasión. En los documentos históricos, estos invasores son denominados los ancestros de los quichés, ya que fundaron los 3 linajes gobernantes del reino quiché. La declinación. En el periodo después de la muerte de Quiacao, los quichés se vieron continuamente envueltos en guerras contra los cachiqueles, los sutujiles, los rabinales, los nahuas de Cuscatán. Bajo la dirección de Tepepul, los quichés trataron de lanzar un ataque sorpresa contra los cachiqueles en Ixinché, cuyos habitantes estaban debilitados a causa de una hambruna. Los cachiqueles fueron avisados del ataque y derrotaron al ejército quiché. Los ataques constantes continuaron hasta una tregua inestable en 1522. Posteriormente, la invasión española. Ahora nos enfocamos a lo que es el señorío cachiquel. Los cachiqueles es un grupo étnico. Fue uno de los principales señoríos indígenas desde antes de la conquista. Habitan el altiplano central en los departamentos de Sololá, Chimaltenango, Zacatepeques y Guatemala. La monarquía cachiquel era feudataria y estaba aliada con el reino quiché. Se establecieron en las montañas de Chiabar y Supitaxá, cerca de los límites del reino quiché, con el que mantenían relaciones frecuentes. Al principio del periodo posclásico, los cachiqueles apoyaron militarmente a los quichés en la conquista de numerosos pueblos del altiplano occidental y también de la costa sur. ¿Cómo era la organización social?
Durante la primera época de su asentamiento en el altiplano guatemalteco, los cachiqueles ocupaban rangos inferiores atrás de los quichés y los rabinales, debido a que eran exclusivamente guerreros. Los cachiqueles estaban organizados y divididos en 4 rangos. El primero estaba encabezado por la alta clase gobernante que habitaba en los centros urbanos. Seguía en jerarquía los miembros de la nobleza secundaria o baja nobleza, y luego, en este orden, los habitantes comunes, y también llegaba a los esclavos. Al momento de hablar del memorial de Sololá, una de las fuentes bibliográficas más consultadas sobre la nación cachiquel es precisamente, el Memorial de Sololá, escrito después de la conquista. Este libro contiene una visión general sobre los hechos trascendentales de los reyes cachiqueles, así como un historial de su nobleza y sus alegatos sobre el reconocimiento de tierras y bienes que demandaba el rey de España. Ahora nos enfocamos a lo que es el señorío MAM. La comunidad MAM ocupaba parte del territorio de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, en la región noroccidental de Guatemala. Al norte colinda con la República de México, al oeste con el departamento del Quiché, al sur con el departamento de Totonicapán y el Océano Pacífico, y al este con México. La parte norte de la comunidad de esta se ubica en la Sierra de los Cuchumatanes, en la que se encuentran elevaciones de más de 500 hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar, siendo parte esta también de Mesoamérica, ya lo mencionamos anteriormente. La ciudad principal del pueblo MAM se encuentra en Huehuetenango, se llama Zacuelú, que significa tierra blanca, Zaculeu. Las áreas ocupadas de este grupo étnico o cultural son: en la época prehispánica, los MAM ocuparon una gran extensión territorial del altiplano occidental de Guatemala. Esta parte del territorio MAM posee suelos poco fértiles y clima frío. Ahora, en el centro del territorio MAM hay una cuenca en la que hay suelos fértiles y el clima es templado. En la parte sur se ubica en la boca costa y cuenta con suelos muy ricos y el clima templado y también cálido. En la época prehispánica, los MAM ocupaban una gran extensión territorial del altiplano occidental, que incluía a los actuales departamentos de Huehuetenango, San Marcos, así como porciones de Quetzaltenango y Totonicapán. Arquitectónicamente es único en el altiplano de Guatemala, pues cuenta con 5 templos dentro de la plaza, de los cuales destacan 3 templos unidos. Ahora nos enfocamos al señorío Sutujil. El pueblo Sutujil tiene sus inicios hace 10 siglos, aproximadamente al momento de separarse del reino quiché. Antiguamente, la comunidad Sutujil estaba situada al pie de los volcanes Santiago y San Pedro. Según el Popol Vuh, el libro sagrado, los Sutujiles llegaron a la región del lago en los albores del siglo XIII, procedentes de Tulán, mítica ciudad de donde salieron junto con los quichés y los cachiqueles para fundar sus respectivas ciudades. Durante el periodo posclásico tardío, más o menos alrededor de 1250, los sutujiles se ubican alrededor del lago. En esta época lograron la independencia total del reino quiché, reubicándose Chillá y Chucumuc. Una vez lograda su autonomía, iniciaron una época militarizada, debido al surgimiento de conflictos entre los dos territorios, los que condujo a que lucharan por supremacía. Los sutujiles fueron parte de las primeras migraciones toltecas que llegaron a Mesoamérica, que se asentaron en el altiplano guatemalteco. Con el pasar del tiempo recibieron influencia de las culturas mayas y olmecas, pero no participaron plenamente del desarrollo histórico de las sociedades mayas. Entonces, según el Memorial de Sololá, en el periodo posclásico de la civilización maya, los sutujiles y los cachiqueles compartían el territorio del lago de Atitlán. A finales del siglo XV, los sutujiles se enemistaron con los quichés y cachiqueles
y sostuvieron numerosas guerras por el control de esas regiones cacaoteras. Compañeros, antes de concluir con lo programado del día de hoy, quiero nuevamente hacer un recordatorio importante. Compañeros, compañeras, por favor, es fundamental que si no han realizado este proceso de asignación de cursos, es decir, si aún no han llenado su formulario F-03-06-2019-01, es importante que lo hagan, porque es así que van a poder validar sus cursos. Lo llenan, pero no se quedan con él, sino que acuden a la sede de la universidad, buscan al secretario o secretaria y entregan ese documento. Ese formulario va a permitir que los secretarios continúen con el trámite respectivo y poder de alguna forma hacer válidos cada uno de esos cursos que usted está llevando durante este semestre. De lo contrario, vamos a encontrarnos con problemas más adelante. Compañeros, había una fecha límite, pero Universidad Rural les ha dado una prórroga para que así aquellos compañeros que no han podido hacer el trámite todavía lo hagan. Pero es importante hacerlo ya. Compañeros y compañeras, muchas gracias por esa atención prestada. Les deseo éxitos en sus próximas sesiones de trabajo y nos vemos en nuestra próxima sesión. Si tienen dudas, si tienen algún comentario, con mucho gusto, ya saben que me pueden hacer el favor de escribir al correo del curso. Yo también estuve contactándome con algunos, algunos no me han escrito para darme respuesta, entonces es importante que se contacten conmigo, ¿sí? Por favor, si tienen dudas o algo, cualquier cosa, estamos para servirles.